Bueno, a ver, existe un fenómeno psicológico que a mí me parece fascinante y, o sea, hasta un poco cómico en la experiencia humana. Suele pasar cuando alguien de repente descubre una filosofía de vida revolucionaria. O, yo qué sé, una nueva dieta o una práctica de meditación que le cambia todos los esquemas. Totalmente. De repente sienten que han visto la luz. Exacto. Sienten esa urgencia irrefrenable de subirse a un púlpito imaginario y empezar a convencer a todo su círculo social de que llevan toda la vida equivocados. Ya ves, como si tuvieran que salvarlos. Eso es. Hay como un instinto casi primitivo que nos empuja a imponer esa luz que creemos haber encontrado. Como si, digamos, la validez de nuestro descubrimiento dependiera de a cuánta gente logramos reclutar para la causa. Pues fíjate, esa urgencia nace de una mezcla muy compleja. Es una mezcla entre un entusiasmo genuino, claro, y el puro ego humano. O sea, históricamente, convencer al que tienes delante siempre ha sido la vía rápida para validar tus propias creencias. Claro, te sientes respaldado. Efectivamente, si yo logro que todo mi entorno piense exactamente como yo, pues mi mente descansa en la ilusión de que tengo la certeza absoluta. El problema surge cuando esa necesidad moral de persuadir cruza esa línea tan sutil. La línea entre enseñar e imponer. Esa misma. Y ahí es cuando conviertes algo que a lo mejor nació como una herramienta de liberación en un instrumento de pura opresión. Y precisamente por eso la inmersión profunda que traemos hoy resulta tan rompedora, porque vamos a analizar un manual de instrucciones espiritual que corta de raíz, pero de raíz, esa tendencia humana. Y no lo hace con medias tintas, desde luego. ¿Qué va, qué va? Hoy nos sumergimos en las páginas de El Gran Libro de la Vida, específicamente en la cátedra del 3 de julio de 1949. Nos vamos a centrar en el segmento cuarto, que lanza lo que el propio texto llama advertencias doctrinales. Que abarcan de los párrafos 53 al 70. Exacto. Y, a ver, es un texto que desafía por completo toda la lógica del marketing ideológico moderno, porque exige que la única forma de transmitir un mensaje transformador sea a través de una paz inquebrantable, esquivando el fanatismo y abrazando una sencillez radical. Lo que hace que estos párrafos sean un material de estudio tan excepcional es cómo diagnostican la fragilidad de la mente humana. A mediados del siglo XX, fíjate, este texto ya estaba abordando un problema universal. ¿Cómo evitar que una doctrina pura se contamine por las inseguridades del que la enseña, no? Totalmente. Porque al texto no le basta con que alguien tenga fe. Lo que detalla con una precisión casi quirúrgica es la mecánica de cómo debe gestionarse esa luz internamente para que no termine, pues eso, proyectando sombras sobre los demás. Pero claro, aquí es donde me surge la primera gran duda, porque el texto plantea un reto intelectual enorme desde el principio. En el párrafo 54 exige que el conocimiento brote del espíritu, no de una intuición vaga. Eso es, pide profundidad. Ya, pero luego en el párrafo 55 hace una crítica feroz a quienes simplemente memorizan las lecciones. Y a ver, a mí me cuesta entender esta distinción. ¿Acaso no es más seguro repetir un mensaje exactamente palabra por palabra para evitar que se corrompa? Pues mira, esa es la trampa del literalismo. La mente humana siempre busca atajos. Memorizar y repetir es un proceso pasivo, ¿sabes? No requiere ninguna transformación interna. Ya, es como ser un loro. Exacto. El texto advierte que guardar las palabras en la mente para soltarlas tal cual quedaron escritas, pues carece de comprensión profunda. El mandato aquí es llevar el sentido figurado al sentido real. O sea, no quedarse en la superficie. Efectivamente, repetir sin digerir el mensaje es, digamos, intelectualmente perezoso, y desde la perspectiva del texto es espiritualmente inútil, porque el mensaje no ha transformado al mensajero. A ver, para quienes nos escuchan, yo creo que la mejor forma de visualizar esta mecánica es pensar en la cocina. A ver, cuéntame. Es la diferencia abismal entre alguien que memoriza los pasos de una receta y un verdadero chef. O sea, el repetidor sabe que tiene que poner levadura, pero si de repente cambia la temperatura de la habitación, el pan se hunde y el tío no sabe por qué. Claro, le falta el contexto. Eso es. El chef, en cambio, entiende la química subyacente, sabe por qué la levadura reacciona, comprende la esencia del proceso y, por tanto, puede adaptar la enseñanza a cualquier contexto manteniéndola viva. Me parece una analogía brillante, porque lo que este texto de 1949 está pidiendo es precisamente que se entienda esa química espiritual.
no que se memoricen los ingredientes como una lista de la compra. Claro, claro. De hecho, el texto introduce aquí la figura del discípulo como mediador. Un mediador no es un mensajero que te entrega un paquete cerrado sin saber qué hay dentro. La orden es enseñar la palabra tal cual fue dada, sí, pero con un matiz crucial. Que debe ser analizada. Previamente analizada y comprendida. Exacto. El conocimiento tiene que pasar por el filtro de la experiencia humana de ese mediador, convertirse en su propia convicción y solo entonces entregarse al mundo. A mí esto me resulta fascinante. Y a la vez, oye, bastante intimidante. El nivel de responsabilidad activa que exige es tela. Sobre todo hoy en día. Uf, totalmente. Especialmente si lo contrastamos con nuestra realidad actual, donde la cultura del copiar y pegar es lo que domina todo. O sea, vemos un titular incendiario y lo retuiteamos sin pensar. O leemos una frase inspiradora y la compartimos para parecer súper profundos. Exacto, sin haber masticado ni un solo segundo sus implicaciones. Que este documento ya estuviera advirtiendo contra la superficialidad intelectual nos demuestra que, bueno, que la pereza mental no es un invento de Internet, es una condición humana clásica. Desde luego. Y es precisamente esa digestión intelectual y espiritual la que prepara a la persona para el verdadero desafío. Que es salir al mundo exterior, imagino. Claro, porque una vez que has analizado la doctrina y se ha convertido en una certeza tuya, interna, tienes que relacionarte con un entorno que rara vez es dócil. Ya. Normalmente es bastante hostil. Hostil, cínico o puramente materialista. Y es aquí, justo en esta fricción con la sociedad, donde el texto propone un cambio de paradigma que es brutal respecto al concepto de conflicto. Y ese es el punto de inflexión que a mí, personalmente, me parece más difícil de aplicar en la vida real, porque el texto utiliza terminología bélica, habla de armas. Sí, pero no de espadas o pistolas. No, habla de armas de elocuencia y armas de las letras. Se refiere a los instrumentos de persuasión, a la retórica, a esa capacidad de humillar al otro en un debate utilizando citas, libros y argumentos súper afilados. Pues mira, la elección de la palabra arma revela muchísimo sobre la psicología humana. Utilizamos el conocimiento y la oratoria no para iluminar, sino para someter al otro, para ganar. Totalmente, para quedar por encima. Y el mandato de estas advertencias doctrinales es un desarme unilateral. Prohíbe levantarse a reñir, prohíbe discutir por discutir. La instrucción es responder a esos ataques con dulzura, esmero, energía y firmeza. Bueno, a ver, aquí tengo que hacer una pausa. Porque bajando esto a la realidad de, yo qué sé, una oficina de hoy en día, O de una cena familiar tensa. las famosas cenas familiares. Claro, esto de responder con dulzura suena a dejarse pisotear. O sea, si alguien ataca tus convicciones más profundas utilizando una elocuencia arrolladora, intentando ridiculizarte, pues el instinto primario es sacar tu propia espada intelectual. Es puro instinto de supervivencia del ego. Exacto. ¿Cómo se supone que alguien mantenga la paz ante un ataque directo sin parecer ignorante, o peor aún, un cobarde? A ver, es una reacción completamente natural. Pero el párrafo 59 aborda esta misma tensión con una lucidez tremenda, porque el texto no es ingenuo en absoluto. Ya se imagina lo que va a pasar. Claro, prevé que el discípulo se va a enfrentar a una humanidad grandemente científica, grandemente filosófica. Sabe que habrá burlas, pero redefine lo que significa la fortaleza. ¿En qué sentido? En que la verdadera fuerza moral no es la capacidad de gritar más alto o de destruir el argumento del otro. Es la inmunidad interna. Si las palabras del otro, por muy afiladas que sean, no te causan dolor interno, el arma moral enemiga se vuelve inútil. O sea, ¿te vuelves de teflón? Exacto. Quien tiene una certeza interior profunda no necesita la validación externa que te da ganar un debate. O sea, la mecánica del desarme no consiste en ser débil, sino en volverse un material sobre el cual las armas rebotan. Es negarse a entrar al trapo, negarse a participar en el juego del ego ajeno. Esa es la clave, no entrar al trapo. Pero fíjate que, más allá de la paz mental, el texto da una razón súper pragmática para evitar estas batallas dialécticas. En el párrafo 61 contrapone la visión materialista del tiempo con la visión espiritual. Y esto a mí me parece que cambia las reglas del juego por completo. Es que el choque de paradigmas en ese párrafo es vital para entender el porqué de la no confrontación. A ver, explícanos eso. Mientras el mundo material opera bajo la premisa de que el tiempo es oro, empujándonos a la acumulación y a la prisa continua, el texto exige una visión radicalmente distinta. Dice, el tiempo es luz, el tiempo es salvación, el tiempo es eternidad.
El tiempo es luz. Madre mía, es una de las ideas más potentes que podemos extraer de todo este análisis. Desde luego. Porque claro, si el tiempo es luz, enzarzarse en un debate de egos en Internet o en una discusión interminable solo para demostrar que tú tienes la razón. O sea, no es solo perder minutos de reloj, es desperdiciar luz. Es una fuga de energía masiva. Una energía que se podría haber invertido en construir o en enseñar mediante un ejemplo silencioso. Cada segundo que dedicas a defender tu ego es un segundo que le restas a la comprensión. ¡Qué barbaridad! O sea, el texto pide una eficiencia espiritual absoluta, dejar huellas constructivas en lugar de campos de batalla retóricos. Efectivamente. Y esto nos empuja hacia el verdadero núcleo del problema que plantea la cátedra de hoy. Porque si acabamos de establecer que la amenaza exterior, o sea, el cinismo, la burla, se neutraliza simplemente no entrando al trapo, entonces la amenaza real no viene de fuera. Exacto. Si bajas las defensas externas, ¿qué es lo que te puede destruir desde dentro? El texto responde sin dudarlo ni un segundo: el fanatismo. Toda esta sección pivota sobre el miedo visceral al fanatismo. El párrafo 62 es perentorio. Exige estudiar la obra precisamente para desterrar el fanatismo, la idolatría y el misticismo. Los ve como enfermedades. Como enfermedades mortales para el propósito de la enseñanza. No son simples excesos de celo tolerables, son un peligro real. A ver, para visualizar mejor la mecánica de cómo opera este fanatismo, yo creo que debemos alejarnos de la típica imagen caricaturesca del villano encapuchado de las películas. Sí, del sectario radical. Eso es. Y pensar en algo mucho más cotidiano. Imaginemos unos auriculares con cancelación de ruido llevados al extremo. O sea, el fanatismo funciona exactamente así. A ver, desarrolla eso. Alguien se pone esos auriculares creyendo que aislarse del ruido del mundo protegerá su paz interior, ¿vale? Pero en realidad, esa cancelación de ruido los vuelve completamente sordos a la realidad de las personas que se supone que deben ayudar. Qué buena imagen. Los aísla. Los encierra en una burbuja donde solo escuchan el eco de sus propias obsesiones. Creen que están a salvo, cuando en realidad están atrapados en sí mismos. Es que esa analogía de los auriculares ilustra perfectamente la metáfora que utiliza el propio texto en el párrafo 68, que por cierto, es el versículo central de nuestro análisis de hoy. Cuéntanos qué dice exactamente. Dice literalmente, nunca lleguéis al límite del fanatismo, porque entonces él será como un manto tupido que no os deje contemplar la verdad. Un manto tupido. Fíjate. Exacto. Un elemento que asfixia, que bloquea la visión y el oído. El fanatismo te promete protección a la fe, pero en la práctica funciona como una venda que te ciega el entendimiento. Incluso lo llega a describir como un fantasma que te persigue. O sea, desmonta por completo esa narrativa tradicional de que ser muy místico, muy extremo en la devoción es un síntoma de que estás muy avanzado espiritualmente. Todo lo contrario. Los trata como obstáculos gigantescos, distracciones que cortan el puente con el resto de la humanidad. Y aquí es donde el texto da un golpe en la mesa sociológico que a mí, sinceramente, me parece brillante. En el párrafo 63, para evitar que se teja ese manto tupido del que hablas, lanza una prohibición que rompe con miles de años de historia humana. La prohibición es rotunda. No llevar entre los hombres insignias, ni hábitos, ni absolutamente nada que busque distinción. ¡Qué fuerte! La ordenanza es ser, y cito, un hombre más entre los hombres. Fíjate que en casi todas las culturas a lo largo de los siglos, la autoridad se ha cimentado visualmente. Claro, con túnicas, coronas, colores exclusivos. Anillos. Eso es. El ser humano parece que necesita símbolos externos para proyectar una jerarquía, para decir yo estoy más cerca de la verdad que los demás, así que mírame. Y a ver, todos hemos visto las versiones modernas de esto. El ego espiritual contemporáneo funciona igual. Uy, sí. Ya sea vistiendo una ropa súper específica para meditar, o adoptando un vocabulario así como pretencioso y místico, o mostrando en redes sociales una superioridad moral constante. Claro, el texto entiende perfectamente que cuando uno se pone un uniforme espiritual, el ego se alimenta de esa diferencia visual. Entonces, al prohibir cualquier rasgo externo que separe al individuo del resto, ¿qué se consigue exactamente a nivel psicológico? Pues se obliga a que tu autoridad no dependa de tu vestuario o de tu título, sino de tu comportamiento. Al despojarte de la capacidad de alardear visualmente, se neutraliza una de las vías de escape más comunes del ego. Claro, te quedas desnudo ante los demás, por así decirlo. Efectivamente,
Ser sencillos y simples es el único método que propone el texto para alcanzar la verdadera libertad espiritual. Y ojo, el reto que plantea es enorme. Ser espirituales y humanos a la vez. Qué complicado suena eso en la práctica. Implica mantener una conexión profunda con lo divino sin desconectarte ni un solo milímetro de las preocupaciones reales, mundanas y compartidas de toda la sociedad. Pero a ver, si lo analizamos fríamente, a este individuo le acabamos de quitar las túnicas y los símbolos de autoridad visual, ¿vale? ¿Vale? Le hemos prohibido usar argumentos intelectuales para aplastar a sus detractores en un debate. Desarmado totalmente. Y encima le hemos vetado el encierro en el misticismo, la contemplación fanática. O sea, es fácil preguntarse, ¿qué le queda a esta persona? Si le quitas todos los andamios externos a la práctica, ¿cuál es la mecánica real que le conecta con lo superior? La respuesta que ofrece el párrafo 67 es tan sencilla que resulta desarmante. A ver, Las virtudes cultivadas. El texto sostiene que no son los ritos ni la acumulación de ciencias lo que establece el verdadero contacto con la presencia divina. Son las virtudes desarrolladas en el crisol de la vida diaria. o sea que la paciencia frente al compañero de trabajo insoportable, o la tolerancia ante el cinismo del vecino, o la dulzura en medio del caos del tráfico. Esas mismas. O sea, dejan de ser simples normas de cortesía cívica para convertirse en verdadera tecnología espiritual. Son los cables de conexión, por seguir con tu analogía. Exacto. Y esto cambia radicalmente el enfoque de la enseñanza, porque el párrafo 66 advierte que fijarse en las imperfecciones ajenas no tiene como fin convertirse en un juez severo. ¿Qué es lo que solemos hacer? Claro, el fin es aprender a ser maestros del amor y de la caridad. Toda esa supuesta superioridad moral se tiene que transmutar en una responsabilidad absoluta de servicio empático. Y fíjate que esto nos lleva inevitablemente al cierre de nuestra inmersión de hoy, porque altera por completo lo que significa ser un escogido para una misión. Totalmente. Normalmente, en el inconsciente colectivo de la gente, pertenecer a un grupo elegido o ser el portador de un mensaje se interpreta como tener un pase VIP, como si tú ya tuvieras el asiento reservado en primera fila para el resto de la eternidad. Y los demás fueran, pues eso, ciudadanos de segunda. Exacto. Pero esa es la interpretación nacida del puro fanatismo. La paradoja sublime con la que concluye este segmento doctrinal en el párrafo 70 destruye por completo esa idea del favoritismo estático. Aclara que no se trata de ser un mimado de la divinidad. Para nada. Aclara, para que no quede ninguna duda, que el propósito de ser elegido no es disfrutar de un estatus, es asumir un trabajo extenuante. ¿Y cómo describe entonces el texto la dinámica exacta de ese trabajo? Como el acto de tomar a los hermanos de la mano y llevarlos contigo. Y aquí viene el golpe maestro al ego. Escucha bien. Dime. Cuando por fin se llega ante la eternidad, después de todo ese esfuerzo tremendo, el discípulo no reclama el estrado para recibir aplausos. Se le pide que presente a todos los demás por delante de él. ¡Qué belleza! Él debe, de forma completamente voluntaria, colocarse en el último lugar de la fila. Es la asombrosa promesa de que, por su mansedumbre, por esa humildad genuina, el que estaba destinado a ser el primero, elige libremente ser el postrero. Me parece la disolución definitiva del yo para dar paso al nosotros. O sea, hagamos un repaso rápido a la exigencia brutal de este texto. Venga, Sociedad súper cínica, sin devolver el golpe para no malgastar luz. que no es poco. No, no. Encima tienes que arrancar de ti cualquier deseo de usar ropa o insignias que te hagan sentir especial. Tienes que cultivar paciencia y caridad en silencio. Y como premio final a todo ese inmenso desgaste moral, tu deber es irte al final de la cola y cederle el éxito al resto. Así es. O sea, la grandeza espiritual, según estas advertencias doctrinales, no consiste en liderar desde la cima saludando a todos. Consiste en ser el cimiento invisible que sostiene a los demás. Es que es un mecanismo de seguridad perfecto contra el fanatismo. Piénsalo. Un fanático necesita imperiosamente sentirse superior. Necesita saber que su salvación es exclusiva, como si fuera un club privado. Totalmente. Pero una persona cuya meta máxima es ver avanzar a los demás y cederles el protagonismo, pues ha purgado cualquier riesgo de tiranía espiritual. Ha logrado ese milagro del que hablábamos, ser un hombre más entre los hombres. Integrando lo humano y lo divino a través del servicio incondicional. Pues la verdad ha sido un recorrido extraordinario y súper revelador por estos textos de 1949. Yo creo que sí.
Empezamos analizando la pereza de ser repetidores mecánicos. Hemos explorado la eficiencia brutal de no responder al ego ajeno con armas intelectuales. Nos hemos quitado esos auriculares aislantes del fanatismo. Y terminamos comprendiendo que el arte de enseñar en paz culmina con la alegría silenciosa de ocupar el último lugar. Es sin duda un tratado magistral de ecuanimidad. Un reto de proporciones épicas para el día a día, desde luego. Por eso, antes de terminar este análisis profundo, nos gustaría dejar flotando una reflexión para quienes nos escuchan. Una pregunta para llevarnos todos a casa. Exacto, una pregunta para masticar en la vida cotidiana. ¿En qué áreas de mi práctica espiritual corro el riesgo de caer en fanatismo o misticismo? ¿Y cómo puedo cultivar la sencillez que libera para servir? Una brújula interna excelente para evitar que ese manto tupido del que hablábamos llegue a tejarse jamás. Pues sí, gracias por acompañarnos en este complejo y enriquecedor análisis. Esperamos que desgranar estos párrafos haya arrojado tanta claridad a sus reflexiones como lo ha hecho a las nuestras. Hasta nuestra próxima inmersión en las fuentes del conocimiento.